buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros el último día del Congreso. Tenemos el gusto y honor de tener con nosotros a la maestra Laura Carlsen. Además de ser una gran académica y experta en el tema, es una profesionista que practica las relaciones internacionales y eso le aporta una gran experiencia y sensibilidad a los temas que ella maneja. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Voy a presentar su currículum para después pues darle el tiempo de su presentación y después abrir una sesión de preguntas y respuestas. Laura Carlsen, Asociadas por lo Justo. Esa es la asociación donde por ahora colabora. Ella obtuvo su licenciatura de la Universidad de Stanford es una licenciatura multidisciplinaria en Antropología, Historia y Ciencias Políticas y su maestría en Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. En 1986 obtuvo la beca Fulbright para realizar una investigación en México y desde ese entonces ha vivido en la Ciudad de México. Laura es coordinadora del conocimiento y solidaridad global en Asociadas por lo Justo, una organización internacional de derechos de las mujeres, y dirige el Centro de Investigación y Análisis Político del Programa de las Américas. Ha publicado cientos de artículos y capítulos sobre aspectos sociales, económicos y políticos de México, América Latina y la política exterior de Estados Unidos. Actualmente es conductora del programa de televisión por Internet Hecho en América, sobre temas de la política regional y escribe columnas en varias publicaciones en español y en inglés. Fue investigadora visitante en el Instituto de Relaciones Internacionales de esta universidad en 2017. Démosle una calurosa bienvenida a Laura. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias al doctor Alberto Lozano, responsable de mi contacto aquí con la Universidad del Mar. Para mí realmente es un honor estar aquí y con la invitación de la MEI y también aquí en la Universidad del Mar. Como dice Marcela, pasé unos meses, hace como 5 años ya, aquí y me ha quedado como una de las experiencias más importantes para mi formación profesional y también una de las experiencias más agradables de mi vida. Entonces me da mucho gusto estar aquí de regreso y con ustedes. El título de la plática, el nuevo mapa geopolítico de América Latina y las implicaciones en las relaciones hemisféricas, puede sonar muy abstracto o algo para especialistas de la estratosfera de la alta diplomacia. Pero yo, como ustedes, seguramente sabemos que esto nace de la pasión por entender el mundo, por conocer el mundo y por compartir las reflexiones y las acciones para cambiar el mundo. Desde esta perspectiva también sabemos que las relaciones internacionales tienen un impacto directo en las vidas de las personas y en esos espacios he trabajado y al final vamos a platicar un poco sobre cómo construir más puentes entre la academia que está siempre estudiando estas políticas que cambian vidas, que facilitan o perjudican a la vida de muchísimas personas en el mundo. Hay también muchas maneras de ver el mapa y precisamente quiero hablar de las muchas maneras. El feminismo nos enseña que es necesario ir más allá de simples dicotomías cuando interpretamos las políticas y en el mundo, y tenemos que desarrollar una mirada más compleja, más completa de lo que está pasando, y es particularmente necesario en el contexto actual de nuevas amenazas y tendencias contradictorias en muchos sentidos en la política y en la geopolítica de nuestra región. La primera dicotomía que brinca en el nuevo mapa de América Latina es esto entre derecha e izquierda.
Esta división ideológica nace, como sabemos, de una división espacial en la Revolución Francesa, en que los simpatizantes de la monarquía se sentaban a la derecha y los simpatizantes de la Revolución a la izquierda. Desde entonces tenemos esta terminología. Por segunda vez en el siglo XXI, la mayor parte de la población de la región está o estará gobernada por presidentes de la izquierda o centroizquierda o progresistas. Ahí está otro debate que tiene que ver con la terminología que vamos a ver más adelante. Además de Cuba y Venezuela, está México con la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018, Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Luis Arce, Perú con Pedro Castillo, Honduras con Xiomara Castro, Chile con Gabriel Boric y quizás en el giro más dramático para la región, Colombia con Gustavo Petro. Es un grupo grande que representa mucho poder en la región, sobre todo tomando en cuenta la probable elección de Lula da Silva, el expresidente de la izquierda en Brasil, que se va a realizar el 30 de octubre. Las encuestas dan la ventaja a Lula da Silva y ya estos gobiernos están pensando en cómo formarse en un bloque. También hay que agregar a ese grupo los países, algunos países, quizá la mayoría de los países caribeños, que como por ejemplo Barbados, que el año pasado se rompió con la monarquía británica y también vemos que ellos con frecuencia votan con ese bloque de la izquierda. Lo que estos países tienen en común no es que hayan firmado un manifiesto de la izquierda, no existe tal cosa, sino que en distintos grados, y hay que enfatizar esto, priorizan el combate a la pobreza y a la desigualdad, ubicando como causa el modelo económico neoliberal actual. Segundo, apoyan medidas de inclusión de sectores históricamente marginados. Tercero, defienden los derechos humanos, y los derechos humanos son importantes en sus planes de gobierno. Y cuarto, promueven una mayor participación del Estado, quitando espacios de la iniciativa privada en el manejo de la economía y del mercado, ¿no? Ese otro término abstracto que es lo que se ha hecho en estos años de neoliberalismo con los tratados de libre comercio, por ejemplo. Y finalmente desafían la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Algunos, pero no todos, también integran elementos muy importantes en este contexto mundial actual de feminismo, sobre todo paridad de género en la representación en el gobierno y de combate al cambio climático en sus programas de gobierno. El grupo no llega a ser un bloque ahora, no vota, no coordinan en organismos internacionales, no es homogéneo para nada. Y además sus líderes están inmersos en conflictos y retos internos muy fuertes. Algunos en plena crisis política, como Pedro Castillo en Perú, otros con un nivel de estabilidad, alta aprobación, como Andrés Manuel López Obrador, pero todos enfrentando contextos más difíciles para llevar a cabo reformas profundas en sus gobiernos, que son las que han prometido de alguna manera a los sectores de la sociedad civil que ayudaron a llevarlos al poder.
Una de las limitaciones más importantes tiene que ver con lo que llaman la segunda marea rosa en la región, tiene que ver con precios mundiales que ya no son altos. En la primera marea rosa aprovecharon precios altos de commodities o de materias primas en el mercado internacional para poder tener resultados buenos en la economía y financiar programas sociales de redistribución de ingresos que fueron muy importantes y emblemáticos de sus gobiernos. Ahora no tienen este contexto, estamos en el contexto de la crisis económica, incluso que se va a profundizar después de la pandemia y ya están enfrentando inflación y otros signos de crisis económica en la región. Ahora, además, no están por lo general tomando medidas que representan cambios estructurales. Ahí está el problema con la terminología de que estos nuevos gobiernos progresistas muestran muchas similitudes en muchos sentidos con una derecha tradicional, con lo que venía antes. Tanto Lula como Petro, por ejemplo, hablan de un capitalismo más humano. Ya no hablan de salir del sistema capitalista. Es común que los gobiernos progresistas abanderan causas sociales asociadas con la izquierda, como los derechos humanos, incluso de la comunidad LGBTQ, de los pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes, y adoptan políticas económicas que no distan mucho de la ortodoxia neoliberal. A pesar de los programas sociales y posturas más independientes en la geopolítica, que vamos a ver un poco más adelante, son pocos los cambios estructurales y a pesar de que el capitalismo internacional y el gobierno estadounidense sí los ve como una amenaza y reacciona de esta manera, no están enfrentando directamente el sistema capitalista patriarcal más allá de algunos programas que buscan mitigar sus peores impactos en la vida de sus poblaciones. Este hecho tiene que ver con una combinación de limitaciones reales y voluntades políticas débiles una vez que llegan al poder. Hay muchos otros factores: la corrupción, la incompetencia, negociaciones necesarias en el terreno de lo pragmático de gobernar, de pasar de ser oposición a ser gobierno. Sin embargo, vamos a enfocarnos un momento en estos dos. Entre las limitaciones, el primero es la estructura de la economía de estas naciones. Jamás se han librado del sistema colonialista de ser proveedores de materias primas para la exportación a los países ricos del norte. Si se supone que con la independencia es el gobierno nacional, ahora república, que se queda con las rentas de este comercio, en la realidad hasta la fecha sigue siendo una explotación intensiva del sur global para el beneficio del norte. Por ejemplo, las regalías son mínimas en la minería, otras industrias, la dependencia económica o el poder de las oligarquías nacionales con vínculos transnacionales lleva a acuerdos desfavorables como los tratados de libre comercio que vemos en la región. Y entonces la visión de los vencidos, como titula su libro León Portilla, sobre la conquista, sigue siendo poco reflejado en el neocolonialismo de hoy. Vamos a ver algunas cifras sobre este grado de dependencia. A ver, ¿dónde están?
En América Latina existe, casi todos los países están dependientes según el índice que ha hecho las Naciones Unidas. Este índice mide qué porcentaje del total de las exportaciones tiene que ver con son materias primas. Y entonces, por ejemplo, en el informe de 2021, tenemos el 79% por parte de Colombia, 90% por parte de Perú, 94% en Bolivia, 87% en Chile, 66% en Brasil y 64% en Argentina, todos dependientes según esta definición. No es el caso de México. México apenas llega en esta medida al 16% y eso tiene que ver en gran parte con la maquila, que crea otro tipo de dependencia que no vamos a discutir en detalle ahora. De esta dependencia a la exportación de materias primas deriva a su vez a una dependencia al mercado internacional financiero. Los precios que determinan el éxito o fracaso de sus economías se definen por monopolios de corporaciones transnacionales y especuladores que operan en mercados poco transparentes, poco reguladas y poco éticos. Sí se puede hablar de la ética en el contexto del mercado y creo que sí tiene que hacerlo si vamos a sobrevivir como planeta y como poblaciones. El contexto actual de precios bajos a productores, a pesar de carencias de alimentos, por ejemplo, y los precios altos a consumidores, es un contexto particularmente difícil para los países latinoamericanos. Y si vemos el caso de Bolivia, donde el MAS, el Movimiento al Socialismo con Evo Morales, ocupa la presidencia desde el año 2006, la estrategia ha sido continuar con el modelo extractivista y hasta intensificarlo, generando más rentas para el Estado como mayor parte. Y entonces tenemos el mismo modelo básicamente cambiando el mercado en parte por el Estado, más control del Estado. El gobierno de López Obrador también está apostando al extractivismo con el desarrollo mayor de la industria de gas y petróleo y también a la minería, aunque sí hay matices allá en términos de quién controla. Y al contrario, el gobierno recién entrando de Gustavo Petro y Francia Márquez llegan con el compromiso de reorientar la economía extractivista. La economía basada en la explotación de los recursos naturales, la mayor parte no renovables y contaminantes, y la inversión de las industrias extractivistas en el país trae obviamente graves problemas más allá de la dependencia. No da tiempo para una crítica profunda de este modelo, pero podemos mencionar el impacto ambiental, incluyendo, después de extraerlos, el uso de gas y petróleo en acelerar el cambio climático. Tenemos los conflictos en torno a la posesión y el uso de la tierra que generan los proyectos extractivistas, sobre todo como comunidades indígenas y campesinas con derechos ancestrales, arraigo y un estilo más sustentable de relacionarse con la tierra. El conflicto también con derechos humanos, con las violencias que fomentan estos proyectos, medido por el desplazamiento, la violación de derechos, desapariciones y asesinatos de defensores y defensoras de la tierra. México ahora es el número 1 en el mundo en asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y territorio, y esto no ha cambiado con el nuevo gobierno, de hecho ya son más.
y el impacto diferenciado que tiene todo esto por género, ya que son muchas ocasiones las mujeres que están al frente de estas luchas en defensa de la tierra y territorio y de las comunidades frente a megaproyectos extractivistas. Mientras, por otro lado, en muchos casos los hombres son contratados para trabajar en estos negocios y se fomenta divisiones en la comunidad. Otras limitaciones que enfrentan los gobiernos progresistas para hacer cambios son instituciones democráticas débiles y aún controlados por élites. Estaba recientemente en Honduras, donde hicimos un informe postelectoral de la situación en Honduras, donde hay una lista larga de promesas de cambio después de 12 años de lo que se volvió en un narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Y lo que están viendo es que va a ser muy difícil cumplir con estas promesas a la sociedad civil por todos los elementos del viejo régimen y los poderes también de facto que todavía existen en el país. Además de que en muchos casos están llegando a un gobierno en donde han saqueado los recursos públicos y tienen muy pocos recursos después de la pandemia en el contexto de la crisis económica. Entonces esto se vuelve como otro factor o limitación, las altas expectativas que se generan en la campaña con la promesa de cambio y toparse con las realidades de gobernar, que puede generar decepción entre las mismas fuerzas simpatizantes con los nuevos gobiernos. También enfrentan actitudes machistas y racistas que no permiten avances en la igualdad y campañas de destabilización orquestada desde las fuerzas de la derecha, tanto nacional como internacional, donde estamos viendo un mayor nivel de injerencia y de organización para precisamente destabilizar este tipo de gobiernos. Podemos hablar de la continuidad en políticas de seguridad, el modelo contra las drogas, la militarización, el alineamiento a los Estados Unidos en distintos grados también. Para entender estos poderes desde el feminismo, aplicamos un modelo de poder que considera que el poder es el grado de control, y esa es una cita, sobre los recursos materiales, humanos, intelectuales y financieros que ejerzan diferentes secciones de la sociedad. Es relacional, dinámico y multidimensional y cambia según el contexto, la circunstancia y el interés. Es decir, el poder siempre se está reestructurando. Si pensamos en el título de esta reunión de la ME, podemos decir que nuestros análisis tienen que ser igual de dinámicos, porque la reestructuración siempre está pasando, está ocurriendo en el poder. Dentro de esto identificamos 3 tipos de poder: visible y formal, el poder político estatal, las leyes formales y las reglas, las normas, tribunales, instituciones políticas, etc. El poder oculto, que son los intereses organizados, tanto legales como ilícitos, que actúan para influir en las decisiones y gestión de recursos, como los medios, el crimen organizado, algunas organizaciones empresariales. También diría que existe una diplomacia oculta cuando se anuncian ciertos acuerdos, pero uno sabe que también hay acuerdos detrás que no quieren anunciar al pueblo. Y el poder invisible. El poder invisible son el poder interiorizado, cultural, creencias, normas sociales, etcétera, que siempre actúa y se reproduce y que puede ser también, sobre todo si pensamos en los derechos de la mujer, no una barrera muy fuerte para nuevas intenciones de gobierno.
Se supone que la diplomacia y las relaciones internacionales se ubiquen dentro de poder visible, pero como acabo de mencionar, no siempre es así. Ese tipo de poder sobre, que son los poderes que dominan en estas tres formas, no permitan transformaciones que afectan sus intereses. Y solo con el poder transformativo, que es lo positivo de la población, del pueblo, y acción puede efectuar una verdadera transformación a favor de la vida y del bienestar de los pueblos. Regresando al mapa geopolítico, el mapa de poder en ese contexto se dibuja y se redibuja en cualquier momento constantemente, y no solo con elecciones que pintan de un color u otro a los distintos países o estados, sino con el movimiento constante de los poderes, de todos ese tipo de poderes. Y dadas las dificultades para hacer transformaciones estructurales en sus países, existe un consenso que el mayor impacto de cambio de los gobiernos progresistas en América Latina ahora va a ser precisamente en el terreno geopolítico. En un programa recientemente platicamos con el ex canciller de Ecuador y un sociólogo de Brasil, un programa sobre Brasil, en ese sentido, y sí llegaron al consenso que ya habían platicado con muchas otras personas en sus países, que el camino es más fácil hacer cambios en las relaciones internacionales que dentro de sus propios países. Ahora, ya lo hemos visto y lo estamos viendo. Un ejemplo, hace unos días se llevó a cabo la asamblea de la Organización de Estados Americanos en Lima. Y antes de la reunión, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo unas paradas estratégicas en los tres más nuevos países con gobiernos progresistas en Chile, Perú y Colombia. Trajo varios objetivos principales en esta gira: el apoyo para la posición de los Estados Unidos en Ucrania, el apoyo a Guaidó de Venezuela como reconocido por ellos como presidente interino, y el apoyo para la posición y el apoyo en asuntos comerciales, sobre todo en lo que tiene que ver con reducir el impacto, la presencia de China en la región. Colombia, que antes fue el centro de poder estadounidense en la región, en sus declaraciones conjuntas públicas denunció el aislamiento de Cuba como injusto, y Blinken defendió su política de incluir a la isla en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esto fue como una muestra de cómo se están viendo una ruptura en ciertos puntos, sobre todo internacionales, entre estos países y la hegemonía de los Estados Unidos. Blinken quiso en la Asamblea General refrendar el compromiso a la guerra contra las drogas en el país, más bien con Colombia, donde pues fue el origen con el Plan Colombia. Pero Petro tiene un compromiso de campaña de desmilitar al país y de buscar otro modelo. No sabemos qué pasó en esta negociación. Sin embargo, sabemos que sigue la presión para seguir con el modelo de guerra contra el narcotráfico, con la colaboración del Pentágono, el del gobierno de los Estados Unidos, y lo hemos visto y lo vemos aquí en México también. En la visita de Chile, pues anunciaron sus puntos en común, y no sabemos si es casualidad o no, pero días después, Boric, que siempre había tenido una posición en contra del tratado del TPP, Trans-Pacific Partnership, ¿no? Y firmó, y dijo que iba a firmar después de que pasó en el Senado.
En la OEA, en la Asamblea, pues hay que tomar en cuenta que es un organismo severamente golpeado ahora porque sobre todo en su credibilidad en la región, sobre todo entre este tipo de gobiernos y especialmente después de su participación en lo que muchos llaman, ya con las evidencias, y yo diría que sí cabe la definición, un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, uno de los objetivos de Blinken también fue de tratar de fortalecer el espacio de la OEA, que controla en mucho, y sobre todo con este secretario general, la política de la organización regional, y que está no solo criticado, sino enfrentando competencia por ese espacio desde algunas instancias que se están reviviendo en ese contexto de integración sur-sur. El nuevo mapa entonces también claramente favorece los espacios sur-sur, especialmente la recién revivido CELAC, desde la reunión del año pasado, de finales del año pasado. CELAC es una organización que se formó en 2010 con 33 países y tiene un plan muy ambicioso de desarrollo, de colaboración, de cooperación entre estos países. Y los dos países, 33, si son 35, en la OEA, los dos países excluidos que no son parte son los Estados Unidos y Canadá, con esta idea de que necesitan un espacio de integración sur-sur y tener un protagonismo internacional que no esté sujeto a la hegemonía y el poder del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo presentó en la reunión como un bloque comercial casi para competir con América del Norte, pero hay otros países que lo ven como un espacio más autónomo y en donde se puede también enfatizar la autodeterminación de los pueblos y la cooperación para el otro tipo de desarrollo y ayuda mutua. También están hablando de revivir o poner algunas otras instancias de integración sur-sur, como la comunidad andina, el Mercosur y la UNASUR, que ha estado como sin actividad en los últimos años. La UNASUR, algunos dicen que puede ser útil porque es más pequeño, entre países que tienen una visión más afín o más común y porque se basa en un tratado. Pero por lo pronto la apuesta es a CELAC. Existen, creo, muchos beneficios de esta nueva integración sur-sur. La mayor autodeterminación y autonomía frente a Estados Unidos, seguir adelante con planes de crear, por ejemplo, la zona de paz, que es un plan, una declaración más bien simbólica que surgió en 2014, sin las mismas presiones del Pentágono de involucrarse en otro tipo de guerras. Hablamos de las continuidades y obstáculos que enfrentan los gobiernos de la izquierda o gobiernos progresistas en la región, pero también tenemos que hablar de lo que aportan a la política nacional e internacional en la región. Uno de los más importantes es la profundización de la democracia nacional, con la inclusión de otros sectores. Yo tuve el privilegio de estar presente en las elecciones de Colombia y allí viajamos a unas pequeñas comunidades por la costa del Pacífico, comunidades afrocolombianas que para votar tenían que ir en canoa 3-4 horas o bajar de la sierra, y el entusiasmo, sobre todo por la candidata Francia Márquez a la vicepresidenta afrocolombiana, luchadora, no fue impresionante y votaron como nunca antes y 80% para arriba a favor de Petro y Márquez.
en el mejor de los casos también tiene la capacidad de trabajar junto a los movimientos sociales y la sociedad civil, de gobernar con el pueblo y no solo por el pueblo. Ese es otro modelo que busca romper con el paternalismo de la democracia representativa y finalmente ofrecen nuevos horizontes. En el debate de qué es la izquierda, Eduardo Godínez dice que tenemos que tener otra definición de progresismo, no solo el Estado, el grado de participación del Estado, sino por ejemplo, 4 ejes principales es lo que propone: el medio ambiente, el cambio climático, el feminismo, los derechos de los pueblos indígenas, no solo como un sector que tiene derechos, sino como un sector que plantea otro modelo de desarrollo y de convivir en el planeta, y finalmente los derechos humanos. Yo creo que, y esto para terminar, es importante agregar otro punto que se ha hecho evidente en la pandemia, que es el cuidado, ¿no? El progresismo tiene que ser una sociedad que contempla no solo reconocimiento, sino remuneración y apoyo al sector de la economía que es responsable del cuidado y que en muchos casos es llevado a cabo por mujeres sin pago y sin reconocimiento social. Pues allí tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cómo diseñamos nuevas economías que valoren trabajo que es esencial para la vida, pero que no es reconocido en la sociedad? ¿Cómo reconocer y apoyar ese papel que hacen las mujeres? ¿Cuáles son las economías y políticas de cuidado a la tierra y a la vida que necesitamos? Ese es el reto que se propone en este escenario tan complejo para ustedes, las futuras generaciones, en donde tenemos que apoyar todos y todas, y lo tenemos que hacer inmediatamente porque estamos frente a unos riesgos muy, muy difíciles. Pues muchas gracias por el tiempo de compartir esos pensamientos y espero que haya muchos comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias Laura, excelente como siempre presentación y sobre todo muy provocadora, nos deja con muchísimas dudas, preguntas, comentarios y nuevas ideas. Y para eso vamos a abrir el foro para preguntas del público. Vamos a tomar 3 y después otra ronda de 3. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor, alce la mano. Aquí hay una, adelante, ahí viene el micrófono, muchas gracias. Gracias, doctora Marcela. Laura, bienvenida a tu casa, a la Universidad del Mar, a la MEI. Por acompañarnos y por cómo que respondiste a esta invitación del presidente de AMEI, del maestro embajador Pedro González Olvera. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por tu ponencia. Desde que te conozco hace más de una década que sigo tu trabajo, tú has defendido la seguridad humana. Tu labor, tu praxis, tu activismo ha sido para privilegiar la seguridad humana. Has sido muy consistente en eso, más de 10 años que llevo siguiendo tu trabajo y para mí eso me inspira un profundo respeto porque siempre has sido muy consistente en esa aproximación. ¿Cuál es tu reacción ahora que cuando describes a los gobiernos progresistas y mencionaste al gobierno actual de México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña prometió privilegiar la seguridad humana, desmilitarizar la lucha contra el crimen organizado,
dedicado particularmente al narcotráfico, porque no es su única actividad, pero particularmente al crimen organizado que trafica drogas de sur a norte. Junto con la corrupción, eso fue su mandato, ¿no? O sea, fue una promesa de campaña y ahora cambió de opinión y no ha abandonado la lucha contra el crimen organizado. Es decir, se sigue utilizando la fuerza física desde el Estado para decrecer el poder de los criminales. Entonces ya resultó que cambió de opinión. Y para ti, que has siempre defendido los gobiernos de izquierda que privilegian la seguridad humana, ¿qué impresión te causó a ti como activista que el presidente ahora cambió de opinión de no retirar a las Fuerzas Armadas para atacar este problema transnacional? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Allá atrás hay alguna, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luis Martínez, yo vengo de la Universidad Latina de América, de Morelia, Michoacán, y mi pregunta va hacia los primeros comentarios que usted hizo sobre este nuevo giro a la izquierda en la región, y mi pregunta va enfocada a saber su opinión sobre qué es realmente lo que está pasando con este nuevo giro. Es una especie de castigo a todos estos gobiernos de derecha que no han sabido cómo responder a las necesidades sociales o a las necesidades de la población, o es porque de verdad esta vez creemos o se cree en la región que estos nuevos gobiernos pueden generar un cambio a nivel político o social en los países de la región. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para esta primera ronda? Acá hay una. Adelante. Gracias. Buenas tardes, soy Axel Telles, vengo de la Universidad Autónoma de Baja California, de la sede de Tijuana, y me interesó mucho el comentario que hizo sobre el cambio en el mapa de poder sobre los estados, sobre la cooperación sur-sur y esta independencia, menor dependencia y también influencia de la hegemonía estadounidense. Y mi pregunta es, ¿qué retos implicaría el de alguna manera excluir algunos países latinoamericanos a Estados Unidos y también a Canadá, porque representa una gran importancia en las economías de algunos países, ya que otros países latinoamericanos tienen mayor dependencia económica hacia China? Aparte de los cambios económicos y algunos retos que ya explicó, ¿qué otros retos habría para estos países latinoamericanos? Gracias. Muchas gracias. Laura, si gustas empezar por estas tres. Sí. Sí, he trabajado en la cuestión de seguridad desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo en México, en el 2006, a finales de 2006. ¿Cuál es mi respuesta a lo que pasó? Estoy sumamente decepcionada, ¿no? O sea que empezamos en la elección de Andrés Manuel López Obrador, llegamos a un punto en que existía un consenso, si no un consenso, una opinión mayoritariamente en contra del modelo. Teníamos muchísima evidencia de cómo había fallado, nomás ver la tasa de homicidios y de desapariciones en el país. Todo apuntaba a la necesidad de adoptar otro modelo de seguridad frente a la manera en que él mismo decía que la violencia genera violencia. O sea que ganamos y perdimos, ¿no? En ese momento de anunciar con los mismos argumentos que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que se iba a extender, se acaba de votar hace 2 días, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que deben de ser de civiles hasta el año 2028, y muchos ya están viendo que en 2008 se hace permanente, ¿no?
y con la decisión de integrar a la Guardia Nacional a la Sedena, que de facto ha estado ahí desde el inicio, no, lo que perdimos es la oportunidad de realmente buscar y implementar otros modelos que incluso en otras partes del mundo han sido más efectivos. Estamos frente a unos riesgos muy importantes. Yo tengo un artículo, si tiene como una lista de los riesgos que salió hace unos días en Desinformémonos. Uno es el poder desproporcionado que se está otorgando a las Fuerzas Armadas, no solo con esta decisión, sino entregar otras tareas que son civiles a las Fuerzas Armadas, como son los megaproyectos, incluso su participación en el control migratorio, que ha tenido impactos nefastos para las personas migrantes que viajan por México desde Centroamérica. No, pues hay un riesgo muy fuerte allá. Entonces, he sido muy público en estas críticas. En el programa Hecho en América hemos tenido varias discusiones, incluso en donde hemos invitado a personas que lo justifican, diciendo que es muy violento el crimen organizado, es muy fuerte, tenemos que hacer esto, sin, en mi opinión, tomar en cuenta de que esto es lo que nadie niega, que es muy poderoso el crimen organizado y muy violento. Sin embargo, eso es lo que hemos estado haciendo. Y la tasa de homicidio, la correlación, no lo tengo aquí como diapositiva, pero la correlación entre la presencia de las Fuerzas Armadas, el número de elementos en el despliegue y la tasa de homicidios es exacta. Así, ¿no? Bueno, o quizá con unos pequeños diferencias en año por año, pero es una correlación fuerte. En esto aprovecho a decir que vivimos en todos los países que ahora tienen gobiernos progresistas, se destacan por la polarización, porque las personas fueron a las urnas para escoger entre el gobierno de la izquierda, en muchos casos un cambio dramático, como digo, de lo que había tenido antes, o gobiernos no solo de derecha, sino de extrema derecha. El centro ha caído en un ambiente de inseguridad y de miedo y de falta de confianza, de pérdida de fe en las instituciones y en el status quo. Entonces, pues en los Estados Unidos se ve muy fuerte también, ¿no? Pues no es que Joe Biden es de la izquierda, pero se ve como las opciones se van, sobre todo la derecha, hacia unos extremos que se puede casi calificar como neofascistas. En ese contexto, siempre nos dicen que si criticamos al gobierno, estamos abonando la causa de la derecha, que para mí es una acusación fuerte, porque la derecha representa sobre todo una restricción de libertades y derechos para las mujeres y unos riesgos para la sociedad muy grande de sociedades autoritarias. Pero no puede ser así, no lo puedo aceptar. O sea que si no mantenemos nuestra capacidad, nuestra obligación de criticar lo que vemos que no está bien, de lo que están haciendo gobiernos para quienes igual votamos, no estamos haciendo ningún favor a este gobierno y a su capacidad de gobernar. Entonces yo creo que es muy importante seguir pensando independientemente. Yo no soy ni apoyador, una persona que apoya incondicionalmente, no apoyo incondicionalmente a nadie, ¿no? Y menos a un presidente que en mi opinión está cometiendo errores, pero tampoco critico todo y mucho menos fomento odio contra sectores políticos. En la segunda pregunta, es muy interesante, es muy buena pregunta. Sí, en parte son votos de castigo.
y sí, en parte son esperanzas reales de un cambio. Yo creo que el grado, la mezcla entre estos dos varía de país en país. En Honduras, por ejemplo, un voto de castigo muy fuerte porque el presidente está frente a un juicio por narcotráfico y ha sido una sociedad muy golpeada por el autoritarismo, pero también se ve la esperanza. La sociedad está participando en nuevos planes de gobierno y está apostando después de años de estar completamente, incluso boicoteando elecciones. Entonces yo creo que sí es esta combinación. Y finalmente los retos frente al gobierno de los Estados Unidos, ¿es esto? Sí, lo hemos visto en México, ¿no? O sea que en México una parte de las políticas que se han cambiado, las decepciones más fuertes, según yo, ¿no? En la política, por ejemplo, en el tema de migración, que se prometió también otro paradigma de derechos para las personas migrantes y ahora tenemos una política de contención y que está igual o peor que el modelo de contención y disuasión en los Estados Unidos. Muchas de estas políticas y en particular migración tiene muchísimo que ver con negociaciones con el poder de los Estados Unidos. Con este grado de dependencia que tiene México a la economía de los Estados Unidos, pues lo vemos, o sea que cuando fue más transparente es cuando de repente Trump dice voy a poner 25% de aranceles sobre sus productos si no empiezan a controlar el flujo migratorio. Pues sí, lo hacemos. Y ahí tenemos, quédate en México, y ahí tenemos un despliegue casi inmediato de la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que en la realidad no sería posible para estos gobiernos ignorar el poder de los Estados Unidos. Las consecuencias pueden ser irreparables. Sin embargo, lo que tienen que hacer en términos pragmáticos para negociar esta relación es muy difícil, es muy delicado y es por eso también que quieren construir y fortalecer los espacios sur-sur para poder enfrentar a los Estados Unidos en ese sentido con más fuerza. Excelente. Vamos a tener tiempo para otra ronda de preguntas, por si hubiera alguna por ahí. Sí, adelante, por favor. Hola, maestra Laura, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Peña de FES Aragón. Retomando ahorita lo último que hablaba de la polarización y de lo que comentaba también del poder invisible. Nosotros como sociedad, como personas comunes, somos parte de ese poder invisible. Y creo que ahora con las redes sociales, los medios digitales que se han convertido en un arma invisible, porque muchos lo vemos a lo mejor como un medio de diversión, de comunicación simple, pero se ha convertido en un arma, ¿no? Desde los políticos hasta la sociedad civil, es un arma que ha polarizado al mundo entero. Usted hablaba de esa parte de que se perdió el centro y me lleva a esa parte de que comentas algo y eres atacado por la parte de izquierda o de derecha. Ya no hay esa parte de que puedes criticar a un gobierno, a un político, porque viene una parte que te va a atacar. Y lo vemos cada vez más cuando ya hay asesinatos o conflictos entre la propia sociedad y los políticos, como por ejemplo cuando intentaron asesinar a la vicepresidenta de Argentina, o los constantes asesinatos que hay aquí en México contra críticos, periodistas, o el caso fue Haití, donde asesinaron igual al presidente. Entonces son diferentes puntos que hemos visto en los últimos años en América Latina, de cómo las redes sociales se han convertido en esa arma que nos tiene así, ¿no?, en el extremo de izquierda o de derecha. Y la pregunta más que nada va, ¿se recuperará ese centro en América Latina? Porque ahorita lo veo como que no hay un centro. Eres o de izquierda total o de derecha total. Gracias.
Excelente pregunta. ¿Alguien tiene algún otro comentario, inquietud? Bueno, aprovechando el tiempo, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, tengo muchas, pero una de ellas. Tú nos mencionaste estos datos de porcentajes de dependencia de algunos países y sorprendentemente México salía en 16%, ¿no? Muy bajo. Si pudieras comentar a qué se debe, porque digo, lo enmarcaste en el argumento de dependencia económica y tratados de libre comercio. Entonces, no sé si por tener el Tratado de Libre Comercio ya se asume esta dependencia como natural y entonces ya no se mide como tal, por un lado, y por otro lado lo enmarcaste en este neocolonialismo, ¿no? Entonces, pues mi inquietud es el papel de los tratados de libre comercio como instrumento, uno, neocolonizador por un lado, dos, que fomentan el extractivismo y entonces no te dejan moverte, ¿no? Por otro lado, y entonces, digo, porque el mundo seguimos haciendo tratados de libre comercio, ¿no? Cada vez más y más y más. Entonces, ¿por qué seguimos así? ¿Cuál es el papel de México? Y si hay escape, ¿no? de esta dependencia, o a lo mejor nos favorece, no lo sé. Sí. Bueno, la primera pregunta veo dos partes. Primero, el poder de las redes sociales, a veces visible, a veces oculto, a veces invisible, y en formar opinión y en formar creencias. Y pues solo puedo comentar que es muy poderoso. Ha cambiado por completo cómo se hacen campañas políticas, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que se ha dedicado a esto y además que está utilizado por todo el mundo en el espectro ideológico. Lo que ha pasado, y yo creo que esto se vincula a esta parte con la pregunta sobre qué pasó con el centro, es que uno va a ver sus noticias en las redes sociales y busca las noticias que refuerzan sus propias creencias. Es poca la gente que busca con una pluralidad de opiniones sobre un asunto. Entonces se va reforzando, radicalizando las posturas políticas de la gente. Empieza a haber una cultura muy fuerte de dicotomías y de cancelación, como se llaman, nosotros tenemos la razón, ustedes son el enemigo, ¿no? En lugar de un terreno de debate que ha desaparecido en muchos sentidos. Entonces eso tiene mucho que ver, como digo, con la falta de propuestas desde el centro. La otra parte, y en ese sentido creo que es un fenómeno positivo, es el desencanto con el status quo. Realmente no podemos seguir como estamos. Yo estoy de acuerdo con esta parte y tiene que ver con que si yo me paro como candidata a la presidencia y decir que yo voy a asegurar que todo siga igual, no, nadie me va a seguir. Y porque pues sí, las críticas hacia la situación actual son muy reales. Y Marcela, para la pregunta, yo también no he tenido tiempo para realmente ver cómo es la metodología de esto, pero están hablando explícitamente y exclusivamente de materias primas. Entonces, todo lo que es la maquila, por eso decía que yo creo que en el caso de México la diferencia es la maquila, porque toda la industria automotriz, esto no entra en esto. Y de todas maneras me sorprende un poco por la dependencia que tenemos, el componente tan fuerte de gas y petróleo, y yo lo esperaba que fuera más alto, pero como digo, no he visto la metodología. Quisiera aprovechar para preguntarme a mí una pregunta, para traer aquí una pregunta que me han hecho ahora regresando a la universidad y también cuando estaba aquí
tiene que ver con ustedes que están estudiando la carrera, que es cómo se hace una carrera en relaciones internacionales o cómo empezando con este deseo de ver un mundo más justo, ¿cuáles son los canales o cuáles son las vías para ejercer una carrera para sostenerse en esto? Y bueno, no hay una respuesta única de ninguna manera, no es fácil. En mi caso ha sido trabajar con organizaciones no gubernamentales y trabajar y entrar en la comunicación. La comunicación, porque en ese afán de entender y conocer el mundo y de analizarlo, pues el otro paso es automáticamente compartir lo que uno está pensando, abrir estos espacios de debate que hacen falta. Y esto yo no estudié comunicación, pero fue el paso que me llevó también al periodismo, a escribir. Bueno, ustedes como académicos y académicas también escriben mucho. Y finalmente, y ahora estoy trabajando en una organización de mujeres que trabajan en la construcción de movimientos sociales de mujeres. Y este es el praxis necesario, que relaciones internacionales no es un ejercicio intelectual. Es algo que necesitamos y desde los movimientos necesitan los saberes, los conocimientos, el pensamiento que están desarrollando ustedes. Lo que tenemos que hacer es construir más puentes entre el activismo, la comunicación y la academia, sobre todo en relaciones internacionales, para que los datos pueden tener un impacto en los debates. Si bien es cierto que cada vez menos impacto tienen datos o hechos reales en este contexto de, como dice, de post-truth society, ¿no? En que se guía por creencias y prejuicios. De todas maneras, los necesitamos. No podemos rendirnos frente a esta tendencia. Tenemos que seguir presentando datos reales y decir, por esto es necesario hacer estos ajustes en las políticas, en cómo actuamos, en por dónde vamos, ¿no? En el rumbo de la nación y de las sociedades. Entonces, pues eso es para decir que lo que están haciendo es muy, muy importante, es muy interesante, nos apasiona a todos y todas, pero también es muy importante, es algo que realmente necesita el mundo en todas las esferas y en todos los niveles. Felicidades a ustedes por el trabajo que están haciendo. Espero poder mantener el contacto y conocer los estudios que están haciendo. Me retroalimentan, me alimentan, y no solo a mí, sino a muchísimas personas. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Y bueno, con este mensaje alentador para continuar su investigación, sus trabajos, sus estudios, damos por terminado esta mesa magistral. Muchísimas gracias y que tenga un bonito día.